nombre es Daniel Mejía. Esta es la clase de conservación de suelo y en esta ocasión tocaremos el tema del orden de suelo de los molisoles. Los objetivos de esta presentación es nombrar las principales características de los molisoles, exponer en qué regiones normalmente se encuentran este tipo de suelo y explicar los factores de formación de suelo o qué factores influyen más en la formación de este tipo específico de suelo. Los suelos mólicos o molisoles son aquellos que se caracterizan principalmente por la presencia de un horizonte que ha sido modificada su coloración por la presencia de materia orgánica de origen vegetal y que con las condiciones climáticas que presenta la región donde se encuentran estos suelos se producen estas alteraciones. Generalmente el cambio de coloración se produce en el horizonte más superficial y este tipo de suelos son ampliamente utilizados en la agricultura para la producción de algunos cereales y cultivos que podrían ser industrializados. Los molisoles son aquellos suelos cuya principal característica es la existencia de un epípedo mólico, rico en materia orgánica y, en una buena saturación de bases. Así pues, a primera vista podríamos diferenciarlo claramente por la oscuridad en el epipedón, como lo podemos ver aquí en la imagen. El horizonte más superficial tiene una coloración mucho más oscura que los demás horizontes, pero esta característica no es exclusiva de este tipo de suelo, pues podemos encontrar otros suelos con oscurecimiento de horizontes también. Dentro de los factores de formación de suelo tenemos 5 que son el clima, la materia orgánica, el material parental, el relieve o topografía y el tiempo. Los factores para la formación de suelos mólicos no son específicos o estrictos de él, pues todos los suelos se forman con la interacción de los mismos factores, pero sí uno influye más que otros. Por ejemplo, el clima es uno de los más determinantes, puesto que estos suelos se forman en climas donde los microorganismos no tienen mucha interacción con la materia orgánica o su efecto es mínimo debido a las condiciones de temperatura. En cuanto a la vegetación, pues estos suelos se suelen encontrar en lo que son pasturas, donde los pastos pues sabemos que tienen un sistema radicular bastante grande y se encuentran en latitudes altas, en regiones bastante distantes de lo que es el Ecuador. Y en cuanto al factor tiempo, pues es lo mismo con todos los suelos, sabemos que se tarda bastante en crear una pequeña capa de suelo. Y pues el relieve lo podemos encontrar en pendientes muy poco pronunciadas o en pendientes bastante pronunciadas. El proceso de formación es que la evolución de la materia orgánica en estas condiciones conduce al proceso de melanización, que este es un proceso pedogenético que por medio del cual se produce el oscurecimiento de horizontes del suelo como resultado de eh, de una impregnación de la materia orgánica, ya sea por acumulación o por eluviación de materia orgánica en este suelo. También la intensa pedoturbación elimina la diferenciación de horizontes, destacándose también la posibilidad de que algunos molisoles presenten evidencias de procesos de eluviación e iluviación de coloides minerales como arcillas o de coloides orgánicos.
Los molisoles se encuentran entre algunos de los suelos agrícolas más importantes y productivos en el mundo y se utilizan ampliamente para este propósito. Según la Soil Taxonomy, para clasificar el suelo en el orden molisol se deben cumplir dos condiciones: tener un epípedo mólico que tiene dos características principales, que es la capa oscura y la saturación de bases a un 50%. Entonces, eh, la mayoría de los molisoles presentan una vegetación de pastura, aunque también podemos encontrar bajo vegetación forestal por la acumulación de materia orgánica y pues por la poca actividad de los microorganismos sobre esta materia orgánica que cae. En cuanto a los cultivos, su aprovechamiento más frecuente en el mundo es para el maíz, el sorgo, la caña de azúcar, la soya y el algodón. Estos pueden ser utilizados para la alimentación humana o para la alimentación animal, pues sabemos que si producimos maíz, entonces este lo podemos hacer como ensilaje o lo podemos utilizar como grano en las raciones, igual el sorgo, la caña de azúcar puede ser utilizada la melaza, el sorgo también como ensilaje y el algodón pues para producir prendas textiles para la vestimenta de nosotros. En cuanto a los molisoles, se distinguen en los niveles de subórdenes en función a la región de la humedad, al régimen de humedad del suelo. Tenemos los suelos albos que tienen un horizonte álbico y agua subterránea saturada. Esto significa que tienen un horizonte más que todo casi blanco por el tipo de material parental que le dio origen a este suelo. Y el agua saturada, pues el agua es que se mantiene ahí. Tenemos los suelos acuos, que estos están en zonas húmedas y comúnmente se presentan coloraciones de matices verde olivo por la misma humedad que permanece en el suelo. Tenemos los suelos rendols, que son suelos en regiones húmedas formadas por materiales parentales muy calcáreos, o sea, con presencia de bastante calcio o de piedra caliza. Tenemos los suelos gelols, que son de regiones donde la temperatura anual promedio es de 0 grados centígrados y la temperatura del suelo en verano puede llegar hasta los 8 grados centígrados. Entonces, esto nos indica que son regiones bastante separadas de lo que es el Ecuador. Son regiones frías donde prácticamente casi todo el año pasa congelado. Tenemos los suelos xerols, que son en regiones del clima mediterráneo, donde puede ser muy seco y pues la acumulación de materia orgánica que los microorganismos no procesan o no reaccionan, produciría los cambios en el suelo. Tenemos los criols, que son de ambientes fríos, más o menos drenados, entonces también la acumulación de materia orgánica y la bastante humedad, al no ser bastante drenado, entonces produciría el cambio. Tenemos los suelos ultrols, que son suelos más o menos drenados, con climas subhúmedos y semiáridos. Y tenemos los suelos udols, que son suelos drenados y de climas húmedos. En la distribución a nivel mundial, los molisoles se extienden desde zonas subhúmedas hasta áreas semiáridas en las llanuras de Norteamérica, Europa, Asia y América del Sur. Se encuentran
muy extendidos en latitudes medias, pero también se pueden encontrar en latitudes altas y en regiones tropicales, o sea que dependiendo de las condiciones de materia orgánica, las condiciones de humedad y la latitud a la que nos encontremos, podemos encontrarlo ya sea aquí en Centroamérica, en Sudamérica, Norteamérica y en prácticamente casi todas las regiones del mundo. Lo podemos ver aquí, que México tiene suelos molisoles, Estados Unidos, Canadá, en la parte sur Argentina tiene bastante, en Europa tenemos aquí en el Mediterráneo, en Rusia y en Asia. Entonces, esto nos indica que no se rigen por condiciones de solamente de donde estén ubicados, sino que también depende de la cantidad de oxígeno y de la cantidad de humedad. Porque si tenemos un suelo saturado de agua, entonces no tenemos oxígeno, por tanto los microorganismos no pueden reaccionar con esa materia orgánica, entonces la materia orgánica se acumula y produce el cambio, hace el proceso de melanización y entonces produce cambio en la coloración del suelo. Bien, estas son las bibliografías consultadas y citadas y esta fue mi presentación. Muchas gracias.